en esta tarde preciosa. Les saludamos en el maravilloso y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Rey soberano, para que podamos compartir esta tarde en la comunión de su Santo Espíritu, porque su palabra es vida y es espíritu, y podamos crecer y madurar conforme a la perfecta voluntad del Señor en su palabra, que nos dice que debemos crecer a la altura y la plenitud de Jesucristo, nuestro Rey soberano. Les saludamos y vamos a orar. Si me acompañan en esta oración, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu trono de gracia y de misericordia, Señor, para pedirte, Señor, para suplicarte en esta tarde que nos perdones todas nuestras ofensas e iniquidades, todo aquello con que te hayamos ofendido, sea de pensamiento, de obra, Señor, de palabra. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu sangre preciosa y el testimonio de la palabra que has puesto, que has escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, es la victoria con la cual tú nos has dado, nos has permitido y nos permites vencer. Te damos gracias en esta tarde preciosa por guiarnos, por dirigirnos en tu Santo Espíritu hacia tu corazón. Gracias por Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu con el cual nos has sellado hasta el día de la redención, que nos guía, que nos dirige, que nos enseña, que nos redarguye, Señor, que nos exhorta a estar de día y de noche meditando en tu palabra, proclamando tu palabra, estableciendo tu palabra, Señor, y declarándola sobre nosotros mismos, para que no estemos dormidos ni adormecidos, porque tu palabra es la que nos da vida, vida en el Espíritu, como dice Romanos 9:11. Si el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vive en vosotros, el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que vive en vosotros. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, vamos a meditar en esta hora. Me quedé pensando porque yo sé que ustedes, al igual que yo, todo lo escudriñamos, lo escudriñamos por en la palabra, porque necesitamos escudriñarla. Dice, estaba viendo aquí el libro antes de empezar este precioso estudio, quería ver Romanos 8:11. No es Romanos 9:11, es Romanos 8:11. Romanos 8:11, mis amados hermanos, el versículo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En esta tarde, amados hermanos, tenemos este estudio meditación, que está en el Salmo 51. Esta porción de este capítulo, de este Salmo 51, es el más completo de todos los salmos, en los cuales hay una súplica ardiente de arrepentimiento y purificación. Vamos a meditar en esta hora, uniéndonos al corazón de David, siervo de Dios, porque él, así como nosotros, era un hombre de temperamento, de sentimientos, de carácter, de voluntad. Sentía angustia, sentía aflicción, a veces temores. Y como dice su palabra en primera de Pedro capítulo 5, todo el cuerpo de Cristo está pasando tribulaciones de una o de otra manera, y de esa manera estamos creciendo unánime, porque a través de cada tribulación vamos dando un paso más adelante, porque en medio de la tribulación nos aferramos a Cristo
con uñas y con dientes, cuerpo, alma y espíritu. Entonces vamos a escudriñar el corazón de David, que como dice su palabra, es el corazón de Dios. Un varón de carne y hueso y de temperamento como cada uno de nosotros, pero que ardía en una llama inextinguible del amor y pasión por su Dios y Creador, nuestro Padre Celestial, que en Cristo Jesús, en esta hora, por su Santo Espíritu, nos permite poder tener, a través de estas palabras preciosas que el Espíritu Santo inspiró a David en medio de su tribulación, hacernos uno con Cristo y en este caso con David su siervo. Y este título de este mensaje es súplica ardiente de arrepentimiento y purificación. Salmo 51. Vamos a escudriñar versículo por versículo de este capítulo 51, de este Salmo 51, Salmo de David, que tiene 19 versículos. Y dice el primer versículo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En ese primer versículo vamos a meditar, vamos a hacer nuestra esta necesidad que tuvo David de tener comunión con su Dios después de haber pecado, de haberse llegado a la mujer de Urías y de haber cometido un pecado terrible que tal vez él no lo premeditó, pero conforme los acontecimientos se dieron, él promovió. Entonces dice aquí en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Podemos ver aquí tres puntos importantes en este primer versículo. Dice: ten piedad conforme a tus piedades, a tu misericordia, a tu compasión divina. Y el otro punto dice: borra mis rebeliones. Borra, destruye, anula el proceso de condenación eterna, porque soy culpable. En estos tres puntos nosotros nos asemejamos. Hemos dicho que las tribulaciones de nuestros hermanos son nuestras y es la que nos une. Es glorioso lo que Dios ha hecho con nosotros, porque mientras más tenemos necesidad de Dios, más nos sentimos uno con nuestros hermanos. Y eso lo podemos ver en las tribulaciones, en las angustias, en las aflicciones. Cuando Él grita: ten piedad conforme a tus piedades, Él conoce a ese Dios lleno de misericordia, al cual Moisés dijo: Jehová, grande, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no pasará por inocente al malvado, dice, que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Él conoce, porque desde su juventud, desde su corta edad, Él lo conoció estando en el campo como pastor. Ahora Él es rey de Israel y no tiene a quién dar cuentas, pero sí a ti, pero sí a nuestro Dios y Padre Celestial. Por eso cuando Natán el profeta le dice, le habla y le dice una historia, una metáfora, porque es una historia con figuras, donde le dice que habían dos personas, uno que tenía muchas ovejas y el otro solamente una. Y esa una ovejita que tenía la cuidaba y la guardaba
y la protegía. Y dice que aquel que tenía muchas ovejas, dice que quiso dar un festín a alguien y que tomó la oveja de aquel hombre que solamente tenía una y la sacrificó. Entonces David, cuando el profeta Natán le vino a decir tal cosa, él ardió en ira en ese momento y dijo que esta persona merecía juicio, merecía la muerte. Entonces el profeta Natán le dijo: esa persona eres tú. Hermanos, en el antiguo pacto, cuando Dios trataba con Israel, los profetas siervos de Dios iban y hablaban la palabra. Muchos lo rechazaron, los encadenaban, los mataban. Pero Dios, que había puesto su corazón en David, cuando oyó que él era aquel hombre, él se derrumbó. No tuvo fuerzas, su cuerpo se quedó inánime, completamente abrumado. La angustia, la desesperación vino a su corazón. Y en ese momento, él no vio dónde estaba ni quién era él, el rey. Él no tenía que darle cuentas a nadie. Pero él sabía que tú eras su Dios. Sabía que Jehová de los ejércitos era su Dios. Y a él se derrumbó y en ese momento él gritó: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él conocía la misericordia de Dios. Él la conoció muy de cerca. Él conoció aún cuando él pudo tomar la vida de Saúl, que era rey y que lo perseguía porque quería matarlo, porque sentía muchos celos, muchos sentimientos encontrados en su corazón, porque él no pudo agradar a Dios. Y él era perseguido, David era perseguido por Saúl. Y Saúl pudo haber tomado la vida y David pudo haber tomado la vida de Saúl, pero no lo hizo, diciendo: es ungido de Jehová. Entonces él conoció, porque Dios le hizo sentir misericordia a él. Por eso dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque él sabía ese Dios misericordioso que se había manifestado a su corazón. Y es cierto, hermanos, Dios nos hace sentir su misericordia. Nos habla a nuestros corazones, en nuestros actos, en nuestros hechos, en nuestro diario vivir. Nos hace sentir su misericordia, su amor, su perdón, su compasión. Y aquí podemos ver que no solamente David pedía piedad porque él sabía que era culpable. Tal vez el pueblo de Israel no lo se le señalaba, pero su Dios sí. Su Dios, el que le dio la vida, el que le reveló a él desde su corta edad quién era él y el que lo puso en el trono. Entonces no solamente le pide misericordia, no solamente le pide piedad, hay algo más que es importantísimo. Le dice: borra mis rebeliones. ¿Por qué? Porque el pecado trae consigo rebelión. El pecado trae consigo una dureza del corazón que muchas veces no quiere aceptar lo que Dios nos dice. Y tenemos que pasar un proceso de oración, de meditación, de ayuno, de contemplación en el Señor para que ese corazón se doblegue. Entonces en este momento David estaba pasando por esta situación. Por eso dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La rebelión que trae consigo condenación, porque su palabra lo dice, que después de la rebelión viene la caída. La altivez trae rebelión, o altivez trae caída, mientras que la humillación trae exaltación. Son dos cosas completamente diferentes. En estos momentos David estaba declarando, se estaba humillando y estaba declarando lo profundo de su corazón, diciéndole a nuestro Dios y Padre en Cristo Jesús, no solamente que borrara sus rebeliones, que las destruyera, que las anulara ese proceso que trae consigo el juicio del pecado,
la condenación. Porque él se sintió culpable, se sintió condenado. Porque la culpa trae condenación. Entonces, podemos ver este primer punto de este primer versículo. Pasamos al 2, al versículo 2 que dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quiero ver aquí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, cuando él dice: lávame más y más de mi maldad. 1 Corintios, vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Dice de esta manera. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es muy importante, hermanos, que podamos tener en cuenta estos versículos. Porque la culpa trae condenación, el pecado trae culpa y la culpa trae condenación, y es un círculo vicioso que en vez de ir minimizando va creciendo en el corazón y trae amargura, trae dolor. Y automáticamente la persona se va aislando de Dios, porque el pecado que hace aísla de nuestro Dios y destruye a la persona, porque no tiene. Por eso vemos muchas almas destruidas, no importa la edad que tengan, destruidos. Han tenido hogares llenos de violencia y ellos se han sentido culpables de esa situación, y entonces han ido al vicio, a las drogas. Aún han intentado matarse, han intentado quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el pecado, aunque no haya sido de ellos, hayan sido de los padres, ese pecado lo podemos ver en este mismo salmo, se va adquiriendo de generación en generación. Y es por eso que muchas personas, no importa la edad que tengan, si están en un lugar donde hay tanto dolor y tanta violencia y muerte, eso va llevando, aunque ellos salgan de ese hogar, salen con el germen del pecado que trae consigo culpa y condenación, y no saben cómo salir de esa situación, y entonces toman los caminos fáciles hasta que Cristo viene a su encuentro por medio de un hermano, de una hermana, por medio de un programa de televisión, etcétera. Por lo cual, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar orando permanentemente, hermanos. Orando por las almas perdidas para que puedan encontrar la palabra viva, un consuelo, una esperanza, una puerta de vida eterna, para que puedan salir de ese círculo de muerte. Entonces podemos ver aquí el 1 Corintios capítulo 6, 11. Podemos ver también el libro de Hechos capítulo 3, 19. Vamos a ver el libro de Hechos 3:19, que dice acerca de este versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hechos 3:19 dice de esta manera, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Nuevamente lo voy a leer, amados hermanos. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir? Que podemos nosotros tomar la oración de David como nuestra, arrepentirnos y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque en este salmo solamente falta la palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente falta el nombre de Jesucristo, porque está dirigido al Padre. Y añadiéndole el nombre de Jesús, es un salmo no solamente de arrepentimiento, también de confesión y de salvación. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos amados, Dios le había perdonado. Perdonó a David. Natán le dijo que Dios había perdonado a él. Sin embargo, David no se había perdonado a sí mismo. Y podemos ver eso. Oseas capítulo 14, versículo 2. El pecado trae condenación. La persona misma se condena. Entonces vamos a ver el libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 14, versículo 2. Perdón, yo creo que me he equivocado, no es, Oseas no trae, sí, 14, 2, dice, Oseas 14, 2 dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Nuevamente, hermanos, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos? La palabra de Dios nos está diciendo nuevamente. Oseas capítulo 14, versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué quiere decir? Como Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. ¿Qué quiere decir? La ofrenda de nuestros labios, la ofrenda de obediencia, de sometimiento, de sujeción, de reverencia a su palabra, a su palabra. Que su palabra debemos tenerla meditando de día y de noche, porque su palabra es vida y es espíritu, porque su palabra alimenta nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu y nos da paz, 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 amados hermanos, nos da paz. Por eso en el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora es un punto importante decir, todo este salmo que tiene 19 versículos, no fue un solo día que el Espíritu Santo se lo inspiró. Este fue un proceso y un tiempo que tuvo que pasar David en esta condición. Sí, hermanos, es un tiempo de sanidad. No sabemos cuánto tiempo fue, días, semanas o meses. Pero conforme más le buscaba Dios, se humillaba, más Dios se revelaba a él. Más Dios le hablaba. Y es cuando sanaba con su corazón en la medida que él le buscaba. Por eso nuevamente voy a leer Oseas capítulo 14, versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová. Y volvamos, y volvamos. Y decirle, quita toda iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El pecado, que trae consigo acusación, que trae consigo condenación. En suma, trae juicio. Juicio. Le prohíbe a la persona tener paz. Le prohíbe ser feliz. Le prohíbe ser feliz. Para seguir con este punto, podemos ver el versículo 3. El versículo 3 que nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué dice él? Que su pecado le está a él haciendo, lo está enfrentando. Su pecado le está hablando, lo está enfrentando, lo está señalando.
como decía hace un momento, no le está permitiendo ser feliz. Le está prohibiendo aún el gozo de acercarse a Dios, aún el gozo de orar, aún el gozo de cantarle, de alabarle, de danzarle. Le está prohibiendo. Él lo dice claramente. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vamos a ver Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Vamos a ver qué dice Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Dios nos habla en su palabra, amados hermanos. Es su palabra la que tiene que hablar a nuestro corazón. Hebreos 8:12 dice de esta manera: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué es lo que hacía? Poner paz en la conciencia. Porque el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza tiene inteligencia, tiene conciencia del bien y del mal, y tiene libre voluntad. ¿Y qué afecta el pecado? La paz con Dios y la paz consigo mismo. Entonces, David, al buscar a su Dios, al ponerse a cuentas con Él, al humillarse, al buscarlo llorando por los rincones, al ir a gritos en todo tiempo, doliéndole su pecado. ¿Qué es lo que sucedía con él? El pecado completamente se estaba desvaneciendo de su corazón, de su conciencia, para que la paz de Cristo, la paz de Dios, pudiera estar en él. Dice Isaías 43:25. Miren lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Oiga bien, nosotros no podemos borrarla, no podemos quitarla. Dice, más bien podemos añadirla si nos rebelamos. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Miren el corazón de nuestro Dios. Cuando ve un corazón humillado, arrepentido. Porque no solamente David estaba ardiendo en súplica de arrepentimiento, también quería ser purificado. ¿Por qué? Porque él había conocido el corazón de Dios. Y él no se sentía completo hasta que no tuviera esa llenura que él había conocido. Cuán importante es buscarlo de día y de noche para tener esa llenura que él tuvo. En la búsqueda, en la necesidad que tenemos, como respirar, como beber de Él, de su presencia, de su amor, porque en Él hay paz, hay descanso, hay seguridad. En Él tenemos la completa seguridad de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, que Él es el que sostiene nuestra vida y la de nuestra casa. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Como dije hace un momento, Él es el que
Y el pecado del cual David estaba hablando era quitado. ¿Por qué? Porque Dios es el que había quitado su pecado. Había quitado esa aflicción, esa angustia, esa desesperación para poner paz en su alma. El versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. ¿Qué significa esto? Que David está declarando la justicia de Dios. Que Dios es justo cuando sentencia al pecador. Que Dios es justo cuando Él permite que el pecado llegue al corazón del hombre para que se dé cuenta que sin Dios el hombre no es nada. Que sin Dios el hombre está huérfano, abandonado, dejado, desquiciado en sus propios deseos y necesidades, en sus propias búsquedas y caminos falsos que no lo llevan sino a la muerte. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí está exaltando a su Dios, a nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, declarándose culpable, declarando que la sentencia de justicia de Dios al pecador es justa, porque Dios es justo. Y todo lo que él ha estado sintiendo era por causa de su pecado. ¿Para qué? Para que sea Dios reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. El versículo 5 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí es un punto importantísimo, el punto 5. Él está confesando los pecados ancestrales, los pecados de cómo él vino, cómo él nació, en qué situación estaba él por causa del pecado inclinado. Por eso dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Podemos ver y buscar ahora mismo el Salmo 139. Dios nos está hablando algo maravilloso. Salmo 139, del versículo 14 al versículo 16. Salmo 139 dice de esta manera, del 14 al 16: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y podemos pensar también que otro siervo profeta de Dios, como Jeremías, como Isaías, declaran lo mismo. Declaran por el Espíritu de Dios que Dios los conoció antes que fuesen. Amados hermanos, yo quisiera ver con ustedes el libro de Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 3, versículo 4. Primera de Pedro 3, versículo 4. Y después Primera de Pedro 1, versículo 2. Primera de Pedro 3, versículo 4. Dice de esta manera: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está hablando del corazón. Quiero leer también Primera de Pedro 1,
2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, según el conocimiento antelado de Dios, Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Nuevamente voy a leer este versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta es sabiduría de Dios. El Salmo 139, del versículo 14 al 16. También Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia es conocimiento antelado de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Hermanos, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quisiera ver con ustedes el Salmo 26:6 que dice, el Salmo 26:6 dice, lávame en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Él está confesando los pecados ancestrales y aún el pecado en el que estaba inclinado en su corazón. Nadie lo sabía. Tal vez él no veía hasta qué punto estaba ese pecado infiltrado en su corazón. Por eso es necesario que nos escudriñemos por dentro. Y muchas veces las situaciones que vivimos y que pasamos nos hacen ver cómo estamos delante de Él, de nuestro Padre, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que David. Llorarle, clamarle, buscarle, interceder, estar continuamente intercediendo por nosotros mismos, para que podamos tener el corazón de Dios, para que podamos gozar los días de vida que Dios nos da en ese fuego de su amor permanente. Salmo 26:6 dice, lávame en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Vamos a pasar ahora al versículo 7, importantísimo este versículo también. Hermano, este capítulo es completo. Un capítulo completo del arrepentimiento y la purificación de un corazón sediento de Dios. Cuerpo, alma y espíritu, sediento completamente. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo del corazón. Tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando Samuel fue a buscar al próximo rey de Israel, cuando Dios había desechado a Saúl, Isaí, el padre de David, le presentó a todos sus hijos. Cada uno tenía dones y talentos, eran fuertes guerreros, es decir, tenían todos los dones y talentos habidos y por haber. Y es más, Samuel se quedó asombrado de ver a los 7 hijos de Isaí. Pero él no sentía que Dios le estaba hablando. Entonces inquirió a Isaí y le dijo, ¿y no tienes otro hijo? Sí, el más pequeño está en el campo. Y Dios le dijo a Samuel, tú ves lo de afuera, pero le dijo, pero yo veo el corazón. Por eso dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Interesante, hay dos veces que pide ser lavado. En el versículo 2 dice, pide ser lavado para tener paz en su conciencia, para tener paz, para acercarse a su Dios con esa libertad con que lo hacía. Ahora vuelve a pedir en el versículo 7 que lo lave. Vamos a ver, porque le pidió perdón y Dios lo perdonó. Ahora, por su arrepentimiento, ahora esta es otra clase de lavado. Él está pidiendo purificación. Muy importante, hermanos. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Se le purificaba en el libro de Levítico aquellos que habían tocado muertos o eran leprosos y sanaban de su enfermedad
pero se les limpiaba con hisopo. No se podían acercar a él. Era un hisopo con el que se les limpiaba. Y él está hablando como leproso. Purifícame con hisopo y seré limpio, dice. Lávame y seré más blanco que la nieve. No solamente está pidiendo, y a Dios lo perdonó, le está pidiendo su purificación. Es muy importante. Limpieza o purificación. En este caso vamos a verlo en Hebreos 12:24. Hebreos 12:24, hermanos. Les prometo que yo también me estoy gozando con ustedes. ¿Saben por qué? Porque dando es como recibimos. Por eso Dios no quiere que nos quedemos con nada, sino que todo lo demos para que vuelva a nosotros multiplicar. Dios multiplica, Dios suma bendiciones, ni resta ni divide. Hebreos 12:24 dice de esta manera: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo es la que nos purifica. Vamos a ver también Hebreos 9:14. El libro de Hebreos 9:14, que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Anótelo, hermano, anótelo. Y luego, ¿sabe qué? Agarre una hoja y escríbalo. Y téngalo en medio de sus ojos permanentemente. Porque Dios le irá revelando muchas cosas a su corazón. Porque su palabra es vida y es espíritu. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él no quería servir solamente como un religioso, como una costumbre y tradición. Él quería servir con esa pasión y ese fuego a ese Dios vivo todos los días de su vida. Y vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir porque Dios nos sigue hablando. En el Apocalipsis 7:14, vamos a ver Apocalipsis 7:14. ¿Qué dice Apocalipsis 7:14? Apocalipsis 7:14 dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hermanos amados, sus ropas, nuestro cuerpo es el vestido del alma. Es el vestido del alma. Y lo podemos ver aquí en algunos versículos más adelante. Dice, en este caso, David está diciendo, está rogando, que al ser perdonado, porque él ha sido perdonado, él sea purificado de tal manera que la raíz de tristeza, de haber constrictado al Espíritu Santo y de haberle fallado a Dios, sea arrancada de raíz de su corazón. Acuérdense que un apóstol, Pedro, pasó por esa situación. Él negó a su Señor 3 veces. En llanto y en dolor y en quebrantamiento él estuvo. Hasta que Cristo resucitado se acercó a él. Y 3 veces, conforme él le había negado, 3 veces le preguntó que si lo amaba. Y le dijo: apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Quitó la raíz de tristeza y de amargura que trajo consigo el haber ofendido, el haber negado a su Señor. Sí, hermano, el pecado trae todas esas situaciones. Por eso es muy importante no pasar por alto, sino
venir al Señor, tomar este salmo y escudriñarlo completamente hacia adentro de nuestro corazón. Hermanos amados, para que no haya nada que pueda contaminar nuestra comunión plena, perfecta y permanente con nuestro Dios. Dice el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos perdona y cuando Dios nos purifica, esa raíz de tristeza, de amargura, de haberle sido infiel, de haberlo negado, de haberlo rechazado, de haberlo ofendido, es arrancada completamente de nuestro corazón. Él arranca, como hemos leído los versículos anteriores del libro de Hebreos, de Apocalipsis. Dice, vamos a seguir, dice en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él lo que está diciendo es: ya no te acuerdes más, porque en tu justo juicio tú puedes ajusticiarme, pero no te acuerdes más de mis pecados. Por eso dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hazme una nueva criatura, hazme nacer de nuevo. En suma, es lo que él estaba diciendo. Y eso es lo que nosotros en Cristo Jesús ahora tenemos, el nuevo nacimiento. Por eso dice en el libro de San Juan capítulo 3 que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le vuelve a preguntar: pero ¿cómo yo, siendo viejo, tengo que volver al vientre de mi madre para nacer? Y Jesús le dice: si no naces de nuevo, si no naces del agua de mi palabra, de mi espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que él estaba clamando por un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, un hombre interior, un hombre nuevo, un David nuevo, un David nacido en Cristo Jesús, un David que ha nacido ya no ha nacido de la simiente de Isaí, sino que nace de la simiente de Dios, en este caso de Jesucristo de Nazaret. Por eso dice en San Juan capítulo 1 versículo 12 al 14, dice, voy a leerlo porque sí es importante: cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, hermanos, cuando buscamos su rostro, cuando en verdad nos escudriñamos por dentro y vemos lo que a Dios no le agrada, podemos acercarnos a Dios como David, con un corazón de súplica, ardiendo de arrepentimiento y también de purificación. Dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo Jesús. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos amados, podemos nacer a través de la palabra viviente Cristo Jesús. Y es lo que David estaba pidiendo. Es lo que David estaba declarando. Dice, estábamos en el versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él estaba pidiendo un nuevo nacimiento, hermanos. Él estaba pidiendo un nuevo nacimiento. Vamos a ver Isaías capítulo 44, versículo 22. Isaías 44, versículo 22. Isaías 44, versículo 22. Dice de esta manera. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones
y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Otra vez, Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Él recordaba que la sangre clama justicia, y él tenía en su mente a Urías, que su sangre estaría reclamando justicia, la sangre de David. Pero Dios no solamente lo redimió, también lo justificó. Entonces, hermanos, podemos ver aquí nuevamente en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un nuevo hombre. El nuevo hombre que está en Efesios 3:16, que dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Santo Espíritu. Hermanos, antes de Cristo hemos caminado solamente cuerpo y alma. En el Espíritu estábamos muertos. Desde que Adán y Eva pecaron, se cortó la comunión con nuestro Dios. No podíamos conocerle, no podíamos tener comunión con Él. En el Antiguo Testamento solo algunos hombres de Dios, en este caso como David, tuvieron esa comunión. Pero nadie podía tener esa comunión si no es a través de la muerte redentora de Cristo, es que tenemos vida en el Espíritu. Porque Él nos ha dado vida por su Santo Espíritu. Nos ha dado vida al hombre interior. Porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El hombre es en Cristo Jesús cuerpo, alma y espíritu. El hombre vivía parcialmente sin Cristo. Solamente cuerpo y alma, sometido a sus emociones, como la carne al hueso. Sometido a sus emociones, a su temperamento, carácter y voluntad, y por eso muchas veces escogía el camino de muerte, caminos de condenación, caminos de dolor. Pero en Cristo Jesús el hombre es un ser completo, cuerpo, alma y espíritu, porque a través de su Espíritu Santo con que Dios nos ha sellado, le ha dado vida a nuestro espíritu. Por eso dice en Efesios 3:16: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. También podemos ver en 2 Corintios 4:16: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. ¿Cómo se renueva? A través de la palabra, a través de la palabra que es vida y es espíritu. No podemos nosotros dejar de hablar, o nos acostamos sin hablar y nos levantamos sin hablar, o estamos sin hablar todo el día. ¿Verdad que no? Entonces nosotros necesitamos hablar con nuestro Dios permanentemente, con su palabra, con su palabra. No porque yo me ponga a llorar, no, yo tengo que acercarme a Él con su palabra, y con su palabra llorarle y clamarle, y de esa manera Dios habla con nosotros y nosotros hablamos con Él, porque a través de su palabra nosotros le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros. Aquí en la palabra hay clamor y hay respuesta. Punto importantísimo. Entonces podemos ver esto, también podemos ver en Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué manera? Arrepintiendo nuestros pecados y reconociendo a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, y buscándole de día y de noche a través de su palabra. No sé cuánto tiempo me estará quedando, pero dice, gracias siervo de Dios, dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya lo podemos ver, ¿verdad? A través de su espíritu. Versículo 11: no me eches de delante de ti y no me quites de ti tu Santo Espíritu. David tenía el Espíritu Santo. Pocos hombres escogidos tenían el Espíritu Santo. Por eso lloraban, por eso se conflictaban, por eso gemían, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. San Juan capítulo 14. Dice,
también no me quites de mí tu Santo Espíritu. David tuvo una experiencia tremenda. Y lo vamos a ver en 1 Samuel 16:14. ¿Con quién? Con Saúl. ¿Por qué? Porque Dios le quitó su espíritu con el que lo había ungido. Porque Saúl fue rebelde y desobediente. Ya vamos, hermanito amado. Entonces, dice, y no me quites, del versículo 11, 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tremendo. Él gozó como ungido de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero por causa de su rebelión y desobediencia, el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu malo, un espíritu de tormento, mandado de parte de Dios, le atormentaba. Entonces, hermanos amados, el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué quiere decir? Que él podía hablar de su propia experiencia. Cómo halló el favor de Dios, cómo fue perdonado, cómo fue limpiado, cómo fue purificado. A través del arrepentimiento, a través de la búsqueda constante a su Dios. Esa raíz de amargura, de dolor, de tristeza que lo había afligido, se quitó de él porque había estado el enfermo. Porque cuando se enferma el alma, también se enferma el cuerpo, hermanos. Y él decía que él podía enseñar a otros el camino hacia Dios. Eso lo podemos ver, ya lo ve usted en su casa, Lucas 22:32. Y dice, versículo 13, como dije, entonces enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Entonces, amados hermanos, podemos ver que esta experiencia que David tuvo, una experiencia inolvidable, una experiencia dramática, una experiencia que marcó la vida de David. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios. Ahora le pide a Dios en todo tiempo, ya no confía en él mismo. Dice el libro Isaías, no es, sí es Isaías, dice, líbrame, dice, libro de Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, bendito el hombre que confía en Dios, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dice, puede leerlo en Jeremías capítulo 17, del versículo 7 en adelante. Entonces, hermanos, dice el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo daría, no quiere sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Está hablando la experiencia que él ha tenido ya con su Dios. Entonces, ¿qué le dice? Abre mis labios, Señor. Abre mi boca para que yo te alabe con libertad, sin juicio, Señor, sin condenación. Abre mis labios para que yo te cante, para que yo te dance, para que yo toque el instrumento de alabanza a ti, Señor. Porque tú no quieres sacrificio. Los sacrificios en ese entonces se sacrificaban animales. Los sacrificios que tú quieres, le dice en el versículo 17, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y es cierto. Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Hermanos, si Dios nos está hablando en este momento en nuestro corazón, como a mi corazón, humillémonos delante de Dios. Busquémosle su rostro. Porque no queremos vivir a mitad. No queremos ser tibios. Queremos arder en el fuego de su Santo Espíritu. Y necesitamos tener esa comunión con Él. Y a los amigos que nos estén mirando, este es el tiempo de poder buscar a Dios. Buscar, porque ahora Él es el pastor. Él como pastor abre sus brazos. Él lo ha dicho. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hará pastos. El ladrón no ha venido sino a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Él pone su vida, su sangre. Porque yo pongo mi vida para volver a tomar, nadie me la quita. De mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, hermanos amados, en esta tarde damos gracias a Dios por este mensaje, estudio, hermanos, y yo también me he regocijado. Lo que Dios quiere del hombre, Él mismo lo propone en nuestros corazones. Véanlo en su casa, Filipenses 2:13, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradezco, Señor, que no solamente has enseñado a tu pueblo, también a mi corazón, Señor. He entendido que dando es como recibimos. Medida apretada, remecida, llena darán en su regazo. Por eso ayúdanos, Padre, cada día a dar lo justo, lo santo, lo bueno, lo perfecto que viene de ti, tu palabra viva, a los corazones, primeramente a nuestro propio corazón, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a lugares donde tú nos tienes, en el trabajo, en cualquier lugar, Señor, y a la iglesia, orando por ella, tiempo y fuera de tiempo, y orando por esas almas que no te conocen, pero que pueden tener un encuentro contigo, tal vez mediante la televisión, mediante el internet, Señor, mediante todos los instrumentos del avance de estos últimos tiempos que tú has puesto a disposición del hombre. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, gracias, Espíritu Santo, amén, amén y amén.